Bienvenidos a la Asociación Nacional de Consejos Agroalimentarios de México. El día de hoy hablaremos de la carta aporte y de los problemas que para el sector primario implican. El tema del traslado de las huertas a las empacadoras, el transporte de los frutos y una serie de variables que probablemente para muchos sean de carácter técnico. Y por eso es un honor tener en las pantallas a Manuel González, socio de controversia y litigio de la firma EY. Manuel, bienvenido. Un gusto estar de nueva cuenta contigo, Jacobo. Un gusto saludarte y empezar el año con una correcta asesoría hacia los socios y asociados de todo el país. Tu función en EY como socio, asesor y litigante en materia fiscal en diversas empresas, principalmente sector financiero, minero y muy especializado en el tema agroalimentario y automotriz. Voy a leer de manera muy breve algunos párrafos del currículum. Amplia experiencia, 2001-2003, Soto y Asociados SC, 2003 a 2013, Chávez Ruiz, Amarripa y compañía, licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana de Campus Guadalajara, de 2007 a 2008 diplomado en Impuestos por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, de 2010 a 2012 maestría en Derecho Fiscal, Universidad Panamericana Campus Ciudad de México, miembro de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, ANEPAC, y miembro del Grupo de Servicios Financieros British Chamber of Commerce, y desde luego parte del claustro de asesoría fiscal y jurídica de nuestra corporación, con ya casi 3 años de asesoría ininterrumpida a los socios y asociados de la Asociación de Consejos Agroalimentarios de México. Y Manuel, es un privilegio cederte la palabra y empezar a hablar de este problemón que tenemos las empresas del sector primario, algunas de transformación y otras al final de cuentas en el tema alimenticio. Con el tema de la carta aporte, te cedería la palabra, Manuel, y platícanos qué es la carta aporte y por qué es tan importante al final de cuentas estar debidamente asesorados. Y un gusto estar de nueva cuenta con ustedes, Jacobo. Digo, la realidad es que este tema de la carta aporte con este tinte fiscal, si lo queremos ver así, pues nace a partir de la resolución miscelánea fiscal de 2021, ¿no? Este tema ha generado pues muchísima polémica, si lo queremos ver así, porque en un principio muchísimos de los contribuyentes pensaban que este requisito única y exclusivamente resultaba aplicable a los transportistas per se, ¿no? Es decir, los que tienen camioncitos y trasladan mercancía y cobran por ello, ¿no? La realidad es que el tema, fue evolucionando, ¿no? En un primer momento vino una primer modificación a esta miscelánea y ya se empezó a hablar de que la aplicabilidad de este complemento carta aporte, complemento de un CFDI, valga la importancia de decirlo, ¿no? Aplica en todo territorio nacional, ¿no? Y esto, Jacobo, generó muchísimas discusiones porque entonces ello implicaba, y además se aclaró a través de preguntas frecuentes, que también aplicaba esto a transporte local, por ejemplo. Eso generó pues muchísimas mesas de trabajo con las autoridades fiscales, incluso tuvimos la oportunidad de estar en alguna de ellas, ¿no? Eso por un lado. 2, ante todas las dudas que empezaron a surgir, las autoridades fiscales empezaron primero a emitir preguntas frecuentes, ¿no? En donde vinieron 2 aclaraciones muy importantes, yo te diría, y que ahorita vamos a seguir desarrollando. Una de ellas es que este tema del complemento carta aporte es un requisito de deducción y en consecuencia pues de acreditamiento para el receptor del servicio de transporte, es decir, la autoridad fiscal te puede rechazar la deducción y en consecuencia de acreditamiento, ¿sí?, de los pagos que tú haces por estos servicios de transporte, por ejemplo. Pero 2, y también muy importante aclaración que se hace en un principio a través de estas preguntas frecuentes, es que se tendrá que expedir el complemento carta aporte junto con el CFDI correspondiente de ingreso de traslado, y ahorita lo platicamos, por cada uno de esos traslados. Y te pongo un ejemplo, Jacob.
¿Qué es lo que venía sucediendo en la práctica? Que yo a lo mejor a la compañía transportista, ¿no?, que me prestaba servicios de traslado, pues le pedía una sola factura por todos los traslados del mes. Entonces, imagínate que a final de mes me expedían una factura por 5,000 traslados, ¿no? Lo que implica este tema de la carta aporte, con esta aclaración que en un principio se hizo a través de preguntas frecuentes a mediados de 2021, es que al final del día tendré que estar recibiendo este CFDI de ingresos, por ejemplo en este caso de los transportistas, más el complemento carta aporte por cada uno de los traslados, no una factura por los 5,000, sino 5,000 facturas con su complemento carta aporte por cada uno de los traslados y en tiempo real. Esto tiene también una relevancia, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día la carga administrativa, tanto para el transportista como para el receptor del servicio de transporte, pues se incrementa pues derivado de esta aclaración. Esto por un lado, yo te diría que son dos primeras aclaraciones que vienen todas estas mesas de trabajo, se modifica la miscelánea ya más avanzado el 2021, terminamos con esta resolución miscelánea también para 2022 y además algunas aclaraciones que se hacen en la reforma de 2022 y ahorita lo platicamos. Pero, ¿qué es lo importante y que hay que quedarnos un poquito en mente aquí, Jacobo? Es quién es el obligado a expedir en un principio el complemento carta aporte por todo este cúmulo de situaciones que se fueron dando. En principio, el que tiene el medio de transporte. Es decir, si yo, compañía, tengo mis propios medios de transporte, ¿sí?, y estoy trasladando esa mercancía con mis propios medios de transporte, yo tendré que emitir mi CFDI de traslado más complemento carta aporte. Si utilizo un transportista y yo no estoy utilizando este medio de transporte para transportar mi mercancía, ese transportista tendrá que expedir el CFDI de ingreso por el servicio de transporte más el complemento carta aporte. Hay muchos otros casos que se fueron aclarando, ¿no? Uno muy importante y también va a resultar aplicable no a lo mejor en los traslados estos que se dan, por ejemplo, de huertos o de ganaderías a empacadoras, por ejemplo, sino ya más bien de la empacadora, por ejemplo, pues a exportación, ¿no? En donde en muchas ocasiones, Jacobo, se utilizan empresas de logística, ¿no? Y en esas también vino algún tipo de aclaración, ¿no? En donde las empresas de logística únicamente expedirán el complemento carta aporte cuando cuenten con medios de transporte propio. Y esto sí es muy importante, porque hay que tener mucho cuidado en estos tipos de supuestos en cómo me está facturando la empresa de logística, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la empresa de logística, si no tiene medio de transporte, no me está prestando un servicio de transporte. El que tendría que estar expidiendo el complemento carta aporte es la empresa que termina contratando a la empresa de logística, ¿no? Y este es otro tema también muy relevante. Entonces, yo quisiera que la audiencia se quedara con esto, ¿no? El obligado medular en el tema del complemento carta aporte de expedición, pues es el que tiene el medio de transporte per se. Eso por un lado. Pero dos, Jacobo, una situación también bastante relevante y que ha generado muchísima confusión, yo te diría, en todos los sectores, no únicamente en el sector primario, es el tema de cuándo entra en vigor la obligatoriedad de la carta aporte, ¿correcto? Y fíjate que vino también ahí una disposición transitoria, ¿no?, que me habla de una entrada en vigor, aparentemente, ¿no?, al 31 de marzo de 2022, pero la realidad es que la obligatoriedad de la carta aporte ya entró en vigor el 1 de enero de 2022. Esa disposición únicamente habla de un tema de multas, ¿no?, y es una multa de 400 a 600 pesos, y te habla del tema penal, ¿no?, del posible contrabando, de esa presunción de contrabando. Entonces, ¿qué es lo que sucede, Jacob? Si yo efectúo un llenado incorrecto del complemento carta aporte de aquí a marzo, lo único que me va a salvar es que no tenga el problema de esta multa muy específica y el problema de presunción de contrabando, ¿correcto? Pero ello no implica, ¿no?, que no esté obligado a emitir el complemento carta aporte o a recibirlo si es que soy receptor de un servicio, y al final del día sí pudiera darse un riesgo en donde las autoridades fiscales
¿sí?, me nieguen temas de deducción o acreditamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo ya tengo el problema, por ejemplo, por lo menos fiscal o de algún otro tipo de sanción o de que me detengan la mercancía si es que el complemento carta aporte no se está expidiendo desde el 1 de enero de 2022. Y esa es una aclaración sumamente relevante porque ahí sí, en muchísimos sectores, yo sí he visto muchísima confusión, Jacob. No, y de hecho, Manuel, si me permites, creo que esa es la principal confusión. Hoy lo que vemos en las cámaras, asociaciones, fiscalistas, contadores, es, sobre todo agentes de logística, es o sea, no es obligatorio todavía. Váyanse preparando, cuando, como bien lo dices tú, la obligación ya existe. Quizás la sanción se postergó en un caso específico de una multa, pero tienes toda la obligatoriedad, inclusive el riesgo de que te frenen tu mercancía por una situación, al final de cuentas, de la no emisión o de no saber inclusive quién emite esa carta aporte. Ahorita ponías dos ejemplos muy, muy específicos. El primero es el transportista, pero si yo no trato con el transportista y trato con mi agente logístico, y el agente logístico no tiene transporte y no sabe de su obligatoriedad, al final de cuentas, de comunicarme la solicitud al transportista de la carta aporte, yo tendría un tercero operando en el que yo ni siquiera tengo el contacto y tengo toda la responsabilidad, ¿no? Sí, porque al final del día, Jacobo, el problema es tuyo, si lo quieres ver así, receptor claro, de servicio, claro. No de transporte, de logística, porque al que le pueden detener la mercancía en trayecto y a lo mejor puede incumplir comercialmente y hablando, mercantilmente hablando, eres claro. tú dueño de la mercancía, no sé si me explico, y ahí se generan todas o muchísimas otras problemáticas, ¿no? Y como tú bien dices, yo no tengo la visibilidad de quién es el transportista final. Yo contrato con el de logística, pero al que le van a detener la mercancía es a mí, si lo queremos ver así, ¿no? Esa es un poquito la problemática que estamos enfrentando, ¿no? Y hay casos específicos, Manuel, fíjate, ahorita estamos impulsando mucho el tema del cabotaje y la corta distancia como medida, al final de cuentas, rápida, segura y sobre todo económica para la movilización de cargas. Ahí viene también en el tema de transporte marítimo el mismo riesgo de la carta aporte, y se complica más si yo muevo una mercancía de Tapachula a Manzanillo y luego la convierto en una exportación, porque a partir de ahí la llevo hacia Asia, por ejemplo. Entonces ya traes, al final de cuentas, primero un cabotaje, que es una movilización de carga nacional, pero después se va a cambiar, al final de cuentas, por una exportación internacional. Y ahí, otra vez, el flujo de la movilización de la carga trae dos componentes administrativos muy complejos que no nada más me pueden impedir el cumplir con mi proveedor final, sino también puedo tener sanciones, al final de cuentas, de contrabando, ¿no? O de situaciones, al final de cuentas, que me impidan un comercio internacional adecuado. Entonces, creo que no hemos entendido, los productores primarios, los transportadores, los agentes de logística, los transformadores, esta cadena de sucesos que nos hace obligados en una o en otra situación a las partes, ¿no? Sí, no, y esa es un poquito la problemática, Jago. Yo te diría entendimiento desde, como tú dices, quién es el obligado, entendimiento de en esa cadena también quién sigue siendo el obligado, ¿no? Incluso cambios de transporte, etcétera, etcétera. Y cómo se terminan dando esas exportaciones, por ejemplo, también, ¿no? Y muy importante, el tema de las consecuencias, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el tema de las consecuencias? Porque tienes esta problemática del contrabando, tienes multiplicidad de sanciones, no nada más esta que es la que se va al 31 de marzo, que es esta de 400 a 600 pesos. Tienes el tema de la detención de mercancía per se, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchísimas situaciones en donde sí se va a tener una afectación, y no es una afectación nada más para el transportista, ojo, porque insisto, el que puede tener repercusión económica, por ejemplo, es
sin duda el usuario del servicio de transporte. ¿Por qué? Porque yo voy a tener problemas con mi deducción, acreditamiento, yo voy a tener problemas con el tema de la detención de mercancía y los problemas comerciales, etcétera, etcétera. Y ahí es en donde creo que también hace falta mucho entendimiento en este tipo de situaciones. Oye, Manuel, en el tema de movilización de cargas, lo que tú tienes que reportar son volúmenes, pesos, contenidos. ¿Qué es lo que tienes que reportar? Y cómo, por ponerte un ejemplo, del huerto al empaque, ¿cómo vas a garantizar en un momento dado el pesaje? Que normalmente no se da al final de cuentas aquí por volumetría. O sea, las primeras, las segundas, las terceras, y llegas y pesas ya al final de cuentas principalmente con tu comprador, ¿no? Correcto, y yo te diría que este tema que comentas es una de las principales problemáticas de las cuales pues va a sufrir el sector, ese no hay duda, ¿no? ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que durante todas estas discusiones que se tuvieron en 2021 con las autoridades fiscales, digamos que mucho del enfoque fue por tipo de servicio y tipo de transporte, si lo queremos ver así, ¿no? Es decir, hay muchas aclaraciones en el tema del transporte aéreo, transporte ferroviario, transporte marítimo, por un primer tranche, si lo queremos ver así. Hay muchas aclaraciones en tema de servicios de mensajería, servicios de grúa, por ejemplo, servicios de traslado de valores, ¿no? Muchas aclaraciones en ese sentido. Pero nunca vino algún tipo de aclaración, por ejemplo, relacionada por sectores o por este tipo de sector como es el sector primario, ¿no? Y sin duda en nuestro sector enfrentamos una problemática completamente distinta, ¿no? Y yo la dividiría en dos discusiones, ¿no? Y primero, pues está la más complicada, ¿no? Que es ese trayecto, y el ejemplo que ponías yo creo que es muy bueno, de los huertos a las empacadoras, ¿no? A lo mejor hay menos problemáticas de las empacadoras hacia exportación, porque a lo mejor ahí ya utilizo estas empresas de logística, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede en muchas ocasiones, y platicado con clientes del sector, ¿no? De esa transportación que se da de la huerta a la empacadora? Punto número 1, en muchas ocasiones se utilizan nombres camión, si lo quieres ver así, Jacobo. Claro. Y al final del día, pues yo tendría mis serias dudas si estos hombres camión están tan informados y tan preparados para estar expidiendo estos complementos carta aporte en los términos en los cuales los pide el Servicio de Administración Tributaria. Yo diría, ese es punto número 1. Y punto número 2, relacionado con este transporte de huerta, al final del día empacadora, es justo este que comentas, ¿no? Porque uno de los requisitos del complemento carta aporte, pues este peso, descripción de mercancía conforme al catálogo y peso además del producto. En donde, como tú bien comentas, nos hemos encontrado muchísimos casos en donde el pesaje no se da en la huerta. Y al final del día, en ese traslado de huerta a empacadora, sí estoy transitando por un camino federal, sí puedo ser detenido por un oficial de la Guardia Nacional al final del día, que me revise sí o no tal vez los requisitos, y ese requisito sin duda no es exacto, Jacobo. Es más, ni siquiera sé cuál es el peso, ¿no? De hecho, el peso muchas veces en la práctica pues se da ya en la empacadora, ¿no? Es más, ahí es en ese momento en el cual se realiza todo el proceso de facturación y pago correspondiente, viene todo este tema del ticket de pesaje con su orden de compra posterior, y así es el proceso normal como habían venido funcionando muchas empresas del sector, si lo quieres ver así. Entonces, hay un requisito muy específico relacionado con el peso en ese trayecto de huerta a empacadora, que pues va a ser prácticamente imposible de cumplir. ¿Por qué? Porque, insisto, el pesaje se realiza hasta la empacadora y el proceso posterior también, ¿no? Entonces, este sí es un tema que hemos visualizado y revisado con varios de nuestros clientes, y en donde hay una problemática muy clara, y yo te diría, en donde nunca vino algún tipo de aclaración por parte de las autoridades fiscales, y es en donde hay que luchar yo pienso un poquito más como sector, levantar la mano y ver si también a nosotros nos hacen algún tipo de aclaración, yo te diría. Y sobre todo porque ahí entran diversas opciones. Un ejemplo es, yo soy el dueño de mi propio transporte para trasladarlo al empaque,
y estoy 100% seguro que nadie va a estar emitiendo sus propias cartas porte. No vas a pasar a una báscula pública para poder acreditar y registrar ese proceso porque tienes un producto perecedero, y quizás yo estoy en un régimen fiscal simplificado o de beneficios del cual estoy tan acostumbrado que ni siquiera voy a considerar estos trámites quizás para mí burocráticos, que implican no tanto que yo esté obligado o no de acuerdo al régimen, sino de acuerdo a la movilización de carga, por lo que yo entendería. O sea, no tiene tanto que ver qué tipo de régimen fiscal tributo yo, sino que estoy moviendo carga por carreteras federales. Ese es tal cual el problema, Jacobo, ¿no? La verdad es que no se distingue en el tipo de régimen, insisto, sí se tuvieron que haber hecho algunas distinciones en el sector primario, yo no tengo duda, y ahí es en donde surge esta problemática, ¿no? Porque pues a lo mejor podemos decir, ahorita transitamos, pero 2, 3, primero me pueden detener, ¿no? Eso en trayecto en camino federal. Pero 2, suponiendo que no me detengan, imagínate que 2, 3 años después llega una auditoría, se hace el análisis de esos complementos carta aporte y pues me terminan rechazando la deducción o acreditamiento del tema del transporte, ¿no? Entonces, sí es un tema pues bastante relevante que hay que atender y que de hecho, insisto, pues ya hasta entró en vigor, ¿no? Y ahorita sí hacemos 2 aclaraciones más, ¿no? No, y además, si consideras que son elementos vivos y perecederos, si a mí me detienen la carga, en lo que yo aclaro, justifico, dónde se va a albergar esa carga por parte de la autoridad para conservarla en una cadena de frío, para que no tenga una merma, para que no pierda mi contrato al final de cuentas con el cliente final. O sea, hay toda una serie de situaciones en las que creo que el sector no está preparado para poder atender, inclusive solicitar las opiniones correspondientes y las adecuaciones a la autoridad, ¿no? Sí, porque además tenemos este otro problema más específico, ¿no? Ya no de llenado del complemento carta aporte y estos temas de sanciones, si lo quieres ver así, temas fiscales, sino además un tema de pérdida de la mercancía, ¿no? Porque si no fuera perecedero y me detienen la mercancía, incumplo comercialmente, pero aquí además se corre el riesgo de la pérdida del producto, ¿no? Como tú bien lo comentas, y yo no veo principio, ¿no? Que la Guardia Nacional también esté preparada para hacer algún tipo de resguardo de esa mercancía perecedera en todos los sitios, ¿no? En donde puede estar dándose este tipo de detenciones, ¿no? Entonces, ese también sin duda va a ser un problema para el sector y que, insisto, yo creo que sin duda es uno de los temas que hay que atender frente a las autoridades fiscales, ¿no? Y se va a prestar muchísimo a corrupción, porque imagínate que yo lo que traslado son animales, pues esos tienen que comer, están hacinados, tienen que evacuar, o sea, hay toda una problemática donde tus rutas de traslado principalmente se dan las zonas de producción de acuerdo a la logística carretera, que te permite que llegues a tiempo, pero en la mayoría de las carreteras no tienes, ni siquiera tienes puntos de inspección fitosanitarios suficientes, mucho menos vas a tener resguardos, y yo quiero ver corrales y con alimentación y todo eso para poder estar manteniendo a tus semovientes y después poderte cobrar la alimentación. O sea, creo que es un absurdo por desconocimiento del sector y por no entender cuál es la logística de movilización de las cargas, que se va a volver no nada más una carga administrativa, sino un delito, una pérdida, una consecuencia fiscal, en fin, una serie de situaciones donde creo que el productor exportador probablemente sea el menos perjudicado, aunque trae un montón de cargas administrativas y tiene que meter en sus contratos las condiciones de responsabilidad de cada una de las partes. O sea, situaciones para las que tampoco los exportadores están preparados, pero que quizás es más fácil acudir a firmas como la que representas para tener una correcta asesoría. Aquí el gran problema es que la mayoría de los pequeños y medianos productores son la generalidad, el 85%
de quien produce en México son pequeños productores que quizás trabajan para algún rancho asociado y alguna vinculación con una empacadora, pero que se va a prestar una corrupción tremenda y a una extorsión tanto de autoridades como de los propios clientes, ¿no? A los que les van a ir a surtir los alimentos, ¿no? No hablemos de los mercados de abastos, de los tianguis, de toda la cadena, al final de cuentas. No de embalde fue considerada una industria estratégica en la pandemia por la necesidad de movilización de carga rápida y eficiente. Y hoy, con esta situación, te digo, cualquiera te va a extorsionar como si fueran multas de tránsito por traer un portaplacas, por decir algo, ¿no? Sí, aquí el problema es que yo creo que gran parte del sector no está preparado para esto, claro, ni tampoco la autoridad, más específicamente en nuestro sector por todo esto que estamos comentando. Y aquí sí, además, pues te lo digo porque yo tuve la oportunidad de estar por ahí, no se comentaron temas del sector, pero sí había representantes de la Guardia Nacional. O sea, la Guardia Nacional sabe de la obligación, eso sí es muy importante también decirlos. Ya en temas de implementación, ahí sí no sabemos cómo lo van a hacer, pero pues claramente no estamos preparados para afrontarlo en tema de sector primario, eso yo lo tengo muy claro, ¿no? Y es en donde yo sí creo que deben de venir muchísimas aclaraciones en este sentido, ¿no? Y probablemente el tema es valioso porque parte de lo que se ha quejado el sector también es el robo de mercancías y el tráfico de mercancías, donde es muy difícil de identificar porque no tiene una serie, no tiene un código, no tiene características que la hagan distintiva. Sin embargo, la metodología con que están implementándolo y el no haber consultado al sector se vuelve el tema donde todos perdemos, ¿no? Sí, porque otra vez, o sea, no hubo un análisis del sector, eso está claro. Como tú dices, aquí no es que pueda seguir yo un SKU así tal cual, ¿no? Como cualquier tipo de mercancía, ¿no? Y es en donde el tema se empieza a emproblemar, ¿no? Porque un poquito en mente entendería yo de las autoridades es, no te preocupes de temas de robo, si lo quieres ver así, porque al final del día tienes esta representación impresa del CFDI que no tiene mucha información del valor, etcétera, etcétera. Pero, pues al final del día sabemos que este sector tiene sus ciertas complejidades, como tú dices, es bien difícil identificar a la mercancía y al final del día, pues sí se van a poder dar este tipo de situaciones en donde incluso, pues nada va a impedir, si lo queremos ver así, que se siga dando, pues el robo de mi producto, ¿no? Si lo quieres ver así, claro, ya sea ganadero, agrícola, el que sea, ¿no? Pero el sector se ve afectado, yo te diría, prácticamente de la misma manera. Así es. Y yo adicionaría dos cosas, Jacobo. Una es un tema también bastante relevante, y insisto, es donde también hay mucha confusión, es pues que se preocupan los transportistas, ¿no? Mucha gente piensa así, y la realidad es que no, por todas estas consecuencias que platicamos. Pero además, claro, hay un tema muy importante, porque la autoridad, desde preguntas frecuentes, ahora en la miscelánea lo vuelve a corroborar, dice que el que recibe el servicio de transporte es corresponsable, claro, en el llenado, claro, del complemento carta aporte, ojo. Y pareciera que se habla de una corresponsabilidad general, es decir, de todo su llenado, si lo quieres ver así, y por ahí se establece en preguntas frecuentes que esto se relaciona con sanciones también, ¿no? Entonces, la verdad es que inclusive se pudiera llegar al extremo de que me pudieran señalar a mí como una persona sancionable, ¿no? Por esa corresponsabilidad que tengo yo en el llenado del complemento carta aporte. Ese es un punto muy importante. Otro punto muy importante es que hay una excepción, ¿no? Una excepción que va relacionada a la transportación a través de vehículos ligeros, es decir, si tú transportas a través de vehículos ligeros con ciertas características, se hace referencia a una norma oficial mexicana muy específica, Jacobo, en ese caso sí podrás transitar por carreteras federales, ¿no? Pero en un trayecto, y pareciera, ahorita lo aclaramos, no mayor a 30 kilómetros. Pareciera que esa es la intención y así pareciera que se debiera de leer la norma. Pero fíjate que
en las mismas preguntas frecuentes y una redacción no tan clara de la resolución miscelánea, también pudiera dar a entender que esta excepción, además del vehículo ligero, nada más aplica a carreteras con una longitud, porque menciona la palabra longitud, no mayor a 30 kilómetros. Lo cual, si esa es la interpretación, porque habla de longitud, pues sería totalmente absurdo y casi te diría la excepción inaplicable. Si es que muchos de las compañías del sector están pensando en, no, pues a lo mejor yo voy a transitar 12 kilómetros, pero a lo mejor la carretera no cumple con este tema de longitud, hay un tema ahí de discusión, si lo queremos ver así. Entonces, son dos aclaraciones que creo que son importantes realizar y que hay que también tomar en consideración. Y que no aplica tanto en el sector, si tú te recuerdas que lo que realmente impacta el costo final al consumidor es el transporte. Tiene un costo importante la movilización de cargas, porque las cargas, además del volumen, tienen peso. O sea, imagínate el transporte para cerdos, ganado, aves, pues no pueden ser transportes ligeros con dimensiones pequeñas. Tenemos un problema inclusive de los dobles remolques y una situación de horarios, o sea, en las autoridades locales se complican mucho en el tema del riesgo carretero, precisamente por las volumetrías. Entonces, el tener transportes más pequeños movilizándose, se vuelve incosteable la movilización de carga, y entonces tendrías tú que estar transformando tu alimento desde casi el huerto o el rancho, para poder en todo caso utilizar un transporte ligero, que no es el caso. A lo mejor el transporte ligero funciona para empresas ya con procesados, en donde no tienes un problema si tú surtes tiendas de conveniencia, tienditas, supermercados o eso. Ahí podría ser un tema diferente, pero acá hablas de volúmenes, ¿no? Y hablas también de un riesgo también muy importante, porque le vas a adicionar que a la extorsión quizás yo quiero corregir el propio CFDI, y entonces va a venir una sanción independiente por haber cambiado y no avisado el cambio del CFDI. O sea, se te convierte en toda una burocracia que vas a requerir un contador especializado para la movilización de tu carga, y va a impactar al final de cuentas pues también el costo final del producto, ¿no? Y el riesgo sanitario de no llevar un producto rápido y en las mejores condiciones al mercado final, ¿no? No, y claramente, como tú bien lo comentas, insistiendo en el tema, ¿no? Pues este tema de los vehículos ligeros y la supuesta excepción, pues a nuestro sector va a resultar prácticamente inaplicable, ¿no? Otra vez, claro, necesitamos este tipo de reglas, ¿no? Y ahí, Jacobo, fíjate que hemos visto muchas cosas, yo te diría, temas desde análisis de casos específicos, tu compliance cómo está. Poníamos este ejemplo de logística, ¿no? Cómo se está contratando, cómo se está facturando, etcétera, etcétera. Inclusive muchos clientes se han acercado porque pues la disposición ya está en vigor. También, inclusive, yo te diría con temas de medios de defensa, ¿no? Precisamente relacionado con esta situación o esta imposibilidad práctica que tenemos, por ejemplo, en el tema del pesaje. Imposibilidad práctica en la aplicabilidad de este tema de los vehículos ligeros al sector, por ejemplo, también. Entonces, hay muchas situaciones que nos van a hacer nugatoria la posibilidad del complemento cartaporte y pues podemos tener las posibles consecuencias o incumplimientos, ¿no? Entonces hemos visto todas estas situaciones de medio de defensa, temas un poquito más de análisis en tu compliance, si lo queremos ver así, legal, e inclusive ya de opinión o de análisis en relación a cuál debiera ser el tratamiento correcto y completo en tu proceso de transportación, si lo quieres ver así. Oye, Manuel, ¿y qué hacer? Hablando de tres segmentos, ¿qué hacer por parte de las organizaciones? ¿Qué hacer por parte de los sectores? O sea, productores de hortalizas, productores de ganado, productores y qué defensas
pueden encontrar con ustedes en un momento dado o qué tipo de asesorías? Mira, yo te diría un poquito toda esta parte del compliance legal, si lo quieres ver así, pero con independencia de eso, yo creo que como sector sí tenemos que empezar a levantar la mano, tener esos acercamientos. Puede ser una línea a través de Prodecon, por ejemplo, ¿no? Que es el defensor de los derechos de los contribuyentes, pero también con las autoridades fiscales, ¿no? Que ya incluso se tuvieron esas mesas de trabajo con las autoridades fiscales. Y muy desafortunadamente, por lo menos de lo que yo alcancé a visualizar, no había nadie del sector. Eso pues, por lo menos de lo que yo alcancé a visualizar, ¿no? Entonces, claro, creo que sí nos falta dar esos pasos, ¿no? Primero hacer un análisis más profundo para el sector, y ya haciendo ese análisis más profundo para el sector, pues acudir ante ambas vías, yo te diría, el servicio de administración tributaria, y podemos utilizar sin duda o el apoyo de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, pero además, pues el problema ya lo tenemos, ya entró en vigor. A lo mejor ahorita muchas de nuestras compañías ya están en default, Jacobo. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya no se expidieron complementos carta aporte durante todo el primer mes de enero, ¿no? Entonces, ahí también, y además está esta imposibilidad del tema del peso que platicábamos, ahí también hay un medio de defensa inclusive, pues también, ¿no? Para hacer ver a la autoridad que al final del día hay una falta de atención al sector, ¿no? Este medio de defensa en principio vencería el 11 de febrero, ya estamos muy cortos, pero bueno, ya hay muchos clientes que están levantando la mano del sector, pues precisamente ante esta problemática e imposibilidad que se presenta. Oye, Manuel, ¿cuándo te podrías detectar tú como sector o como empresa este error que cometiste y qué consecuencia traería? Digo, estoy pensando a lo mejor en una devolución de impuestos que yo solicite, en donde me identifiquen que mis CFDI no cumplieron con ciertos documentos anexos que eran obligatorios y por tanto no soy sujeto de la devolución del impuesto y además te puedo multar. Digo, no sé, se me ocurren casos en donde lo más importante, y creo que para la cultura del mexicano, es que tenemos que aprender a ser preventivos, sobre todo con una autoridad cada día más digital, ¿no? En donde la cercanía con el funcionario y el entender la casuística de cada uno de los temas ya no es fácil. O sea, ya hoy al final de cuentas son algoritmos que determinan ciertas condiciones y que hacen más complejo en un momento que tú mismo puedas entender tu obligación y más allá que la puedas transmitir a la autoridad, ¿no? Sí, correcto. Y yo creo que ahí en esto que comentas, Jacobo, pues todavía hay mucho trabajo por andar, ¿no? La problemática, sin duda, pues será el tema de las posibles sanciones que pudieran venir. Y ahí hay muchísimos ejemplos, ¿no? Porque, y no sabemos cuál va a ser la reacción al momento, ¿no? Pues está esta detención y verificación de que se tenga el complemento carta aporte por parte de la Guardia Nacional. No sabemos qué tan profundos van a ser en ese análisis en el momento de la detención en trayecto, ¿no? Es decir, mira, sí traía el peso, no lo traía, no lo sabemos, ¿no? Pero ahí hay un riesgo de detención. Pero hacia el futuro, como tú bien dices, pues se pueden dar muchísimas situaciones, porque al final del día, tal vez yo estoy siendo usuario de este servicio de transporte, estoy efectuando la deducción, acreditamiento del IVA correspondiente, ¿no? Y como tú dices, puedo estar yo ante un caso de una solicitud de devolución, puede ser muy común en el sector, ¿no? De IVA, por ejemplo, y la autoridad puede estar analizando que viene justo el tema o el rubro de acreditamiento relacionado con el servicio de transporte. Entonces, no tengo duda que pregunta número 1 en relación con un requerimiento de devolución va a ser: dígame si tiene el complemento carta aporte, entréguelo y vamos a verificar que todos los requisitos estén en regla. ¿Me explico? Y ahí pueden venir ya problemáticas desde rechazos de devolución. Y más hacia el futuro también, Jacobo, pues sin duda puede venir algún tipo de auditoría por parte de las autoridades fiscales, ya en donde me pueden determinar un crédito fiscal per se, rechazándome las deducciones, por ejemplo, correspondientes a este servicio de transporte, ¿no? Ello con independencia de que pueden venir pues también el tema de las multas por no expedición, por ejemplo, del complemento carta aporte. No, y si vas más allá pensando en el robo de una mercancía, que tú no hiciste tu proceso administrativo correspondiente
y después quieres deducir esa pérdida porque ya hiciste tu proceso legal, o simplemente ante el, ahora sí, detenido que pudieras en un momento querer acreditar la propiedad de esa mercancía, pues uno de los efectos que vas a tener es que no acreditaste la movilización correcta de la carga, ¿no? Y si la carga además no es fácilmente identificable porque es genérica en muchos casos, pues tienes dos problemas adicionales. O sea, hay muchos temas que desde luego a lo mejor ya están identificados, pero que hoy requieren en un momento dado ser mucho más preventivos y más eficientes en la contención de riesgos, ¿no? Correcto. Entonces yo creo que ahí hay temas mucho para abordar, inclusive para hacer mesas de trabajo por sectores, para identificar en un momento dado asesorías hacia la autoridad y desde luego para aprovechar este momento del que hablas, que se vence ahora en febrero, ¿no? Correcto, Jacobo. Y fíjate, en temas prácticos por sector, en esta corresponsabilidad del llenado, por ejemplo, ¿cómo voy a estar transmitiendo yo en tiempo real la información de la mercancía del transportista, por darte un ejemplo, cada vez que se da uno de los traslados? Puede ser bien complicado, ¿me explico? Entonces, es parte de las problemáticas que se están dando y en donde pues hay que trabajar muchísimo, ¿no? Ya como tú dices, de manera preventiva, ¿no? Y ahí pues puedes utilizar herramientas tecnológicas, muchas cosas, ¿no? Oye, Manuel, pues vamos a tener que contar con tu asesoría, con todo el grupo multidisciplinario que conforma la firma EY, porque creo que y muchos otros casos más tendrán que ser abordados de manera preventiva y con una atención integral por parte de los sectores, ¿no? Yo te quiero agradecer mucho la oportunidad de tener esta primera charla, que estoy seguro que vamos a tener que ir complementando ya con casuísticas muy particulares, invitar a la membresía a que hagan esos B2B contigo y con tu equipo, para poder al final de cuentas entender la situación de riesgo en la que estoy. Hoy creo que las tecnologías también nos acercan mucho a los expertos al final de cuentas que nos pueden asesorar correctamente, y desde luego, bueno, pues ustedes son garantía de capacidad, profesionalismo y resolución de los problemas, ¿no? Con muchísimo gusto, Jacobo, como tú lo sabes, pues nosotros siempre hemos estado disponibles para apoyar al sector y al grupo que tú has conformado, ¿no? Con muchísimo gusto. Manuel, tu conclusión. Pues muy fácil, ¿no? Hay que atender este tema, hay que ocuparnos, hay que ser preventivos, como tú dices, y pues es un tema de atención, ¿no? Yo te diría que ese es el punto. Todos vamos a tener el problema porque estamos en el traslado de mercancías, el traslado de mercancías se da en el sector y estoy en el problema, ya sea yo porque estoy transportando por medios propios, soy transportista o recibo servicio de transporte, ¿me explico? Entonces, estoy sí o sí en el tema y es un tema que todos tenemos que atender, eso no tengo duda. Que ese va a ser un tema también muy específico para hacer esas auditorías preventivas y encontrar en un momento cuál es la situación en la que me encuentro, qué tipo de contratación debo de hacer y qué tipo de defensa para lo ya acontecido que no he cumplido y para lo por venir, que al final de cuentas todo representa un riesgo, una oportunidad, y ahí es donde está el margen de éxito de las empresas, ¿no? 100%. Manuel González, socio de controversia y litigio de la firma EY, como siempre un gusto tenerte en nuestros micrófonos y contar con tu experiencia y don de gentes para poder transmitir de manera adecuada a nuestra membresía. Un gusto en saludarlos y un placer estar con esta audiencia. Le mando un gran abrazo y excelente año para ti y para toda la firma. Gracias Manuel. De igual manera, un abrazo. Igualmente, gracias.